Señor es bueno, amén. ¿Estamos bendecidos? Muy bendecidos. Invitamos a los niños de 6 años hacia abajo para que por favor vayan a la escuela dominical y sean muy edificados y muy bendecidos, amén. En ese mismo sentir vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Les voy a pedir que allí donde usted está se ponga de pie y vamos a orar por esta bendita palabra que el Señor nos va a hablar en esta mañana. En esta hora usted le va a decir al Señor: Señor, tú me trajiste hoy con un propósito a este lugar y yo te pido en esta hora que tú hables a mi vida, hables a mi espíritu en esta mañana y que, Señor, esa palabra tú la esculpas en la tabla de mi corazón. Con todas las fuerzas de su corazón va a cerrar sus ojos y vamos a orar en esta mañana por esta bendita palabra. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque, Señor, tú nos has bendecido con este nuevo día. Pero no es un día cualquiera, Señor, es un día muy especial porque hoy venimos a este lugar a congregarnos como hermanos en la fe, Señor. Pero también venimos a este lugar para escuchar tu bendita palabra. Hoy te pido, Señor, que tú hables a mi vida, que tú hables de una forma personal, individual, familiar, Señor, que tú nos hables como congregación y que nos hables como tu pueblo, Padre. Hoy bendecimos tu palabra y te pedimos, Señor, escúlpela en la tabla de mi corazón y que esa palabra sea atesorada y sea puesta por obra, Señor. Yo bendigo tu palabra en esta mañana y la tomo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la predicación de hace 8 días? ¿Cómo se llamaba? Que vayáis y llevéis fruto, ¿cierto? Así se titulaba la palabra. Y la palabra nos estaba hablando de que hay cosas que nos impiden ese llevar fruto, ir y llevar fruto. El Señor hoy nos va a estar hablando también acerca de algunas cosas también que nos impiden llevar ese fruto, porque el Señor quiere que verdaderamente llevemos el fruto que Él desea que nosotros llevemos. Amén. Por eso la palabra de hoy se titula Los beneficios del perdón. Dígale a la persona que tiene a su lado: los beneficios del perdón. Y dígale a la persona: no me vayas a hablar en este momento porque quiero escuchar lo que Dios me va a hablar a mí en esta mañana. Y le voy a pedir también que ponga su celular en silencio para no interrumpir a la persona que tenemos al lado, pero también para no interrumpir la conversación que yo voy a tener hoy con Dios. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de los beneficios del perdón. ¿Y qué es el perdón? El perdón es una decisión. Muy bien, ¿sí? Buscamos en el diccionario habitualmente qué quiere decir perdón. Y allí nos habla de que perdonar es remitir una deuda. Remitir es pasar algo que yo tengo contra alguien, tengo que pasar eso a otra persona para que yo pueda ser verdaderamente libre de esa circunstancia y de esa situación. ¿Qué nos pasa? En ocasiones tenemos circunstancias o situaciones que las estamos cargando durante mucho tiempo, pero en ocasiones lo que hacemos también es transmitírsela a otra persona. Y cuando se la transmitimos a esa otra persona, también
estamos transmitiéndole a esa persona las consecuencias de lo que yo le estoy pasando a esa persona. Lo que hoy Dios nos quiere hablar es que es posible que yo no necesite remitirle esa deuda a esa persona. Hoy lo que Dios me está invitando a hacer es que yo remita esa deuda a la cruz, que yo la lleve a la cruz. Yo no me debo quedar con esa deuda. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una deuda con alguien? La pagamos, ¿cierto? Y cuando no podemos pagársela, ¿qué hacemos? Tenemos que, de alguna forma, hablar con esa persona y decirle, qué pena con usted, yo sé que tengo esta deuda con usted, que no se la he podido cancelar, pero yo me comprometo con usted a que en tal fecha yo estoy cancelando la deuda que tengo con usted. Pero resulta que si yo le incumplo a esa persona ese compromiso que yo hice en su momento, yo me estoy quedando con esa deuda, porque yo no la he pasado. Y cuando no la paso, esa deuda también empieza a traer unas consecuencias a mi vida, a mi casa, a mis negocios, a las circunstancias que yo vivo cotidianamente. Por eso la invitación que el Señor nos hace hoy es, no se quede con la deuda, remita la deuda. Dígale a la persona que tiene al lado, debemos remitir la deuda. Pero también miramos qué es entonces el perdón. Y vemos que también es trasladar a otra persona. ¿Sí? Cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario, el Señor, ¿qué hizo? Tomó la deuda que era mía, ¿cierto? Y Él, ¿qué hizo? La puso allí en la cruz del Calvario, ¿cierto? El Señor tomó mi lugar, pero también Él entonces lo que hizo fue poner esa deuda que tenía que recibir un pago, la puso allí en la cruz del Calvario. Ahora, ¿eso qué implica? Que cuando yo perdono, hay varias cosas que yo debo hacer para poder entonces ser libre de esa deuda que en su momento se tenía o se asumía. Y dentro de ellas entonces está que lo que yo debo hacer en su momento también entonces es soltar algo que yo debo. ¿Les ha pasado que a veces uno tiene que pagarle algo a alguien? ¿Sí? Pero es una deuda muy grande, muchos miles de dólares, de pronto no de dólares, pero sí de pesos. Y cuando uno va a pagar la deuda, ¿uno qué piensa? Uy, no, pero todo lo que le tengo que pagar, y fuera de eso los intereses, y fuera de eso me voy a quedar sin nada, no me va a alcanzar. Y eso en ocasiones me lleva a dudar el poder cancelar eso que yo estoy debiendo, porque siempre pienso que en mis propias fuerzas, seguramente si yo pago todo eso me voy a quedar sin nada, o que me va a hacer falta. Pero lo que Dios hoy me está diciendo es, tranquilo, suéltelo, pague, entregue lo que tiene que entregar, no se quede con lo que ya no es suyo, simplemente entréguelo a quien se lo tiene que entregar. Ahora, cuando yo lo entrego, vienen unos beneficios a mi vida, ¿sí? ¿Cómo se siente uno cuando ya ha terminado de cancelar una deuda con alguien? Lo logré, ¿cierto? Por fin soy libre de esa atadura que en algún momento yo tenía con esa persona, ¿sí? Puede que yo diga, no, pero pues no era mayor cosa. Sin embargo, sí generaba una situación que yo estaba ligado a esa persona por esa deuda, ¿sí? Por lo cual era necesario entonces que yo fuese libre de ese compromiso. Vamos a mirar en la palabra
acerca de cómo remitir la deuda. Vamos a ir a Deuteronomio 21, del 8 al 9. ¿Ya lo tenemos todos? Si no lo tienen, le invito a que mire acá en la pantalla, también allí lo va a poder leer. Dice: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Aquí nos está hablando de que el pueblo de Israel tenía una deuda. Sin embargo, lo que el Señor hizo en ese momento fue que Él lo que permitió fue que de alguna forma ellos pudieran cancelar una deuda que se tenía. Pero esa deuda también había traído a ellos unas consecuencias. Ellos estaban atados a aquellos con los cuales ellos tenían su deuda. Y cuando el Señor dice entonces que Él permite que se cancele esa deuda, una de las formas también de cancelar la deuda en su momento era entonces a través de un sacrificio, ¿sí? El sacrificio lo utilizaban para la expiación y era necesario entonces que esa sangre pudiese cubrir entonces esa deuda que se tenía en su momento. Cuando Dios le permite al pueblo de Israel cancelar esa deuda, el Señor entonces lo que hace es impedir que se derrame una sangre inocente, ¿sí? Nosotros hemos escuchado que Cristo es el Cordero. ¿Por qué hemos escuchado que Cristo es el Cordero? Porque cuando Cristo murió en la cruz, la sangre de Jesús fue la que fue derramada por todas las deudas nuestras y de nuestros antepasados y de las generaciones venideras. Pero también habla en su momento que esa sangre fue derramada cubriendo en su momento el pecado que estaba allí, para que cuando el Padre mire al pueblo no vea entonces la deuda que el pueblo tiene, sino lo que el Padre ve es la sangre de su Hijo que está cubriendo entonces ese pecado. En este momento lo que les estaba diciendo el Señor a ellos es: Dios no quería que ellos derramaran una sangre inocente, sino que en su momento la sangre que ya Cristo había derramado era suficiente. Por lo cual también la palabra nos dice que en este tiempo el Señor no nos pide a nosotros que hagamos sacrificio como se hacía en ese tiempo para redimir las deudas, sino lo que nosotros tenemos que hacer es que obedecer, y lo que tenemos que hacer también es venir delante del Señor y entregarle a Él entonces cuál es mi situación, cuál es mi circunstancia, y aceptarlo a Él como mi Señor y mi Salvador. Cuando yo lo acepto, lo que hace eso es también, de alguna forma, que mis pecados, mi deuda, está siendo cubierta por su sangre. Ahora, veamos también que cuando en su momento yo no remito la deuda a Cristo, puede suceder que el enemigo empiece a traer culpa a mi vida frente a esa deuda. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que el enemigo empieza a recordarme: y tú tienes esa deuda con fulanito, y tú no la has pagado, y tú no has hablado con esa persona, y tú esto y esto y esto, y cuando me doy cuenta, yo estoy con una gran carga sobre mis hombros que estoy tratando de sobrellevar, pero que de alguna forma en mis propias fuerzas a veces no es posible sobrellevarla. Eso también, ¿de qué nos habla? Que cuando yo no le entrego a Cristo mis circunstancias, sino que yo mismo estoy tratando de llevarlas, es posible también que mis fuerzas no sean suficientes para sobrellevarlas. Y eso me lleva a que mis fuerzas van decayendo. Y cuando van decayendo mis fuerzas, entonces la carga, ¿cómo se me va volviendo? Pesada, gravosa. Y cada vez siento que es más difícil poderla sobrellevar. Por eso
Dios no quiere que yo tenga ese tipo de cargas. ¿Cuáles son tus cargas? No solamente la parte financiera. Aquí el Señor nos está hablando de que posiblemente hay circunstancias personales, circunstancias espirituales, circunstancias familiares, circunstancias a nivel de mi ámbito laboral, a nivel de pronto de la relación con mis hermanos en la congregación, que me están generando alguna carga, ¿sí? Por lo cual el Señor hoy te dice, suelta tu carga, entrégamela, tráela a mí, que yo la voy a llevar. Es muy importante que yo trate de identificar cuál es esa circunstancia o esa situación. ¿Por qué? Porque cuando yo no suelto la carga también poco a poco me empieza a paralizar. Me empieza a impedir que yo avance. Es como si yo tuviera algo que me impide. Yo quiero avanzar, quiero caminar, pero no me lo permite. No puedo dar el paso y seguir adelante. Por eso es necesario también que en su momento yo suelte lo que estoy viviendo o lo que me está pasando. Nos pasa que en ocasiones cuando tenemos una culpa, la culpa trae miedo. ¿Y qué es el miedo? Es un temor que en ocasiones no es solamente a una cosa en particular, sino que lo estamos generalizando a muchas cosas. Y entonces eso me empieza a traer miedo ante muchas circunstancias y ante muchas situaciones, y eso me va cada vez más paralizando. Me impide tomar decisiones, me impide caminar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Y eso es justamente lo que Dios no quiere de mí hoy. Vamos a mirar Colosenses 2, del 6 al 15. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo entonces el Señor? Tomó todo lo que era nuestro, toda la deuda que era nuestra, todo nuestro pecado, y lo que Él hizo fue cargarla sobre sí, pero lo que el Señor hizo también fue exhibirla en la cruz del Calvario, y la clavó en la cruz del Calvario. Cuando se clava algo en la cruz del Calvario, lo que se hace es poner un sello de que de alguna forma eso ya no me pertenece a mí, sino que eso ya le pertenece entonces a Cristo. Y cuando nosotros vemos, también habla de que Él lo que hizo fue borrar, limpiar todos esos pecados, todas esas circunstancias que yo tenía allí. Lo que Él hizo fue también lavar todos esos pecados y me limpió, me dejó absolutamente libre de cada uno de ellos.
Por lo cual es importante también mirar que si Cristo hizo eso conmigo, ¿por qué yo en ocasiones me empecino un poco y me quedo atrapado en situaciones que Cristo ya me perdonó? Cuando habla de estar arraigados, ¿arraigados qué es? Afianzado, es estar afirmado en algo, ¿sí? Es asirse de algo, es tomar algo y tomarlo para sí mismo. Cuando decimos que una persona tiene arraigo, es una persona también que ha generado una identidad y que también esa identidad le ha permitido a esa persona generar unas raíces de algo que la persona ha tomado. ¿Cuál es la raíz que nosotros debemos tener en este momento? La raíz que nosotros deberíamos tomar en este momento es la raíz de Cristo. Y es en Él que nosotros tenemos que estar arraigados. No es arraigados en nuestras circunstancias, no es arraigados en nuestros temores, no es estar arraigado en las circunstancias que cotidianamente vivimos. Tenemos que estar arraigados en lo que Él hizo en cada uno de nosotros y es de Él que tenemos que asirnos. Es de Él del que tenemos que tomar. No es de las circunstancias, sino es de Cristo. Y es a Cristo a quien tenemos que mirar. Pero nuestra naturaleza humana a veces se queda corta frente a la perspectiva y a lo que tenemos que mirar. Entonces, ¿qué miramos? Vemos nuestras circunstancias, ¿cierto? Vemos que a corto plazo tenemos esta situación, pero no nos permite ir un poco más allá y proyectarnos un poco más y ver lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Y a veces nos pasa como los caballitos, ¿cierto? ¿Para qué les ponen a los caballos esas, ¿cómo les llaman? ¿Cabrestos? No. ¿Orejeras? ¿Ojeras? Les ponen ojeras, ¿cierto? ¿Para qué les ponen esas ojeras a los caballos? Para que el caballo solamente mire hacia el frente y camine en torno a ello, ¿sí? Pero a nosotros Cristo no nos ha puesto ninguna de esas ojeras. Cristo a nosotros nos dio una mente amplia, abierta, y dice la palabra que nosotros somos capaces de aprender todo oficio. ¿Qué más dice? Toda arte, toda ciencia. ¿Qué más dice? Que nosotros somos capaces porque tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. O sea que mi mente no puede ser una mente limitada solamente a ver las circunstancias. Yo tengo que avanzar e ir un poco más adelante viendo que yo tengo la mente de Cristo y que es de Él quien yo me tengo que asir, que es de Él de quien yo me tengo que vestir, tomar lo que Cristo me ha dado, no quedarme en el arraigo natural que habitualmente nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes vivieron de pronto en hogares donde lo que más se presentaba era la contienda? No levante la mano, tranquilo. ¿Cuántos de nosotros crecimos en hogares donde de pronto lo que más abundaba era la crítica? Usted no sirve para nada, eso yo no le auguro mucho futuro, ¿cierto? Usted no es capaz de aprender. No, mejor yo me lo imagino que usted ni siquiera va a ser capaz de terminar un bachillerato. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esas cosas que en su momento nos fueron diciendo y hablando durante todo el tiempo? ¿Qué creen que pasa? Esas cosas, si yo no permito que el bisturí del Señor Jesucristo limpie en mí lo que tiene que limpiar, esas cosas que me han dicho se van enquistando en mi vida y me van impidiendo también verme como Cristo me ve y hacer lo que Cristo dice que yo soy capaz de hacer. Por lo cual es muy importante que yo no me quede con ese arraigo natural. Es posible que en mi casa eso sea lo que abundaba y lo que yo escuchaba y lo que veía.
Pero no por eso quiere decir entonces que yo me voy a quedar anclado a eso que en su momento en mi casa se dio. Lo que hoy Cristo quiere es que yo le permita que Él efectivamente haga ese proceso de limpieza y que quite de mí ese arraigo natural y que yo pueda proyectarme a lo que Cristo dice que yo soy y que puedo llegar a ser. Amén. Eso implica entonces que yo permita que Él haga ese proceso de operación en mi vida, en mi corazón. Es posible que de pronto en su corazón usted haya albergado durante muchos años dolor, tristeza, resentimiento, amargura y muchas otras cosas más. Pero eso no es lo que Cristo quiere hoy para cada uno de nosotros. Lo que el Señor quiere es que yo hoy traiga todas esas deudas y se las presente a Él. Se las traiga hoy a Él y se las entregue a Él para que yo no las cargue y para que tampoco las cargue sobre otras personas. Nos pasa a veces que cuando yo no puedo liberarme de esas cargas, entonces mi boca también habla sobre eso y yo ¿qué empiezo a hacer? Declaraciones sobre la vida de otras personas sobre eso que yo estoy cargando. Y eso no es lo que Cristo quiere con mi vida ni con la vida de los que están a mi alrededor. ¿Cuántas veces la mamá le dice a su hijo, no, es que usted igualito a su papá, ¿cierto? No pudo estudiar, no ha podido trabajar, usted se va a quedar así. Y ya esas declaraciones también empiezan a llevar a su hijo a que él también se sienta a ese nivel, que no es posible. Adivinen qué va a terminar pasando con ese chico si él no logra liberarse también de esa deuda que le están transfiriendo. Pues se va a quedar efectivamente así y peor. Por lo cual es muy importante que yo no transfiera ese tipo de deudas a los de mi casa, ni en mi trabajo, ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis compañeros tampoco de la congregación. Es muy importante que nosotros veamos qué es lo que estamos edificando en nuestra propia vida y qué estamos edificando en los demás. ¿Qué estás edificando? Y dice también sobre edificados, nos dice la palabra, sobre edificados. ¿Qué es sobre edificar? Sobre edificar, aquí está un cimiento y sobre ese cimiento yo edifico, ¿sí? Para que ese cimiento también entonces siga creciendo lo que yo de alguna forma quiero proyectar que sea de ese edificio. Ahora, ¿cuál es la base que yo tengo sobre la cual estoy sobre edificando? Mi base tiene que ser Cristo. Pero si su base en este momento todavía no es Cristo, yo le invito para que usted empiece a sobreedificar sobre la base que es Cristo. Para que de allí lo que usted edifique en su propia vida y en la vida de los demás sea algo totalmente diferente a lo que otras personas edificaron en usted. Y si su base todavía está en la queja, si su base todavía está en no dar gracias, si su base todavía está en quejarse por las circunstancias que tuvo que vivir, en el desamor, en el abandono, en todas las pérdidas que usted vivió y no ha logrado sobreedificar de una forma distinta, seguramente eso es lo que usted va a sobreedificar para los suyos. Por eso la importancia de que en este momento usted sobreedifique sobre la base que es Cristo. Si usted sobreedifica sobre esa base, usted se va a dar cuenta que lo que usted edifica para su vida y lo que edifica para su casa va a ser totalmente diferente. Amén. ¿Qué dichos a veces salen de nuestra boca sobre los cuales sobreedificamos? Cuando nos hablan del perdón, hemos escuchado a algunas personas que dicen, eso no tiene perdón de Dios, ¿cierto? ¿Qué más hemos escuchado? Que lo perdone Dios, porque yo perdono, pero no olvido. ¿Qué otras cosas hemos escuchado acerca del perdón? ¿Qué más hemos escuchado por ahí?
yo no puedo perdonarlo. Cuando yo hago ese tipo de declaraciones, lo que yo le estoy dando a entender a la persona es que yo no estoy en capacidad de hacerlo. Y si yo no estoy en capacidad de hacerlo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién tendrá que hacerlo? Recordemos que el perdón es una decisión, es algo que yo tengo que decidir. Y además de eso, no es si a mí me parece, si yo estoy de acuerdo, si de pronto las circunstancias me lo permiten. La palabra dice, cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Y eso de qué habla? Siempre está hablando de que eso es algo indefinido, que yo no lo puedo medir y poderle decir, hoy ya te perdoné, entonces más tarde no te puedo perdonar, ¿sí? O mañana ya no te perdono, sino habla de que yo debo tener la disposición permanente para que ese perdón pueda llegar a darse. Porque si yo no lo hago de esa manera, cuando mi hijo o cuando yo le falto en algo a mi hijo o a mi hija, ¿y qué me va a decir el niño? No, papá, lo siento, pero yo ya te perdoné una vez, ¿sí? Tú me quedaste mal otra vez, entonces yo ya no te puedo perdonar. De eso mismo que yo estoy haciendo y estoy dando, estoy entonces llevando a que mis hijos también lo sean. Es decir, que yo estoy sobreedificando en mis hijos lo que yo no quiero o no puedo llegar a dar. De ahí la importancia de las declaraciones que yo hago con mis hijos, con los de mi casa, que son las personas que están más cerca de mí. A veces nos puede llegar a pasar que tenemos en nuestra casa una máscara, ¿cierto? ¿Qué máscara les gusta poner en la casa? Las mamás, ¿qué máscara a veces les toca ponerse? La de brava, ¿cierto? Tiene que ser brava y tiene que ponerse brava para que lo obedezcan. Porque la mamá asume que si es todo el tiempo buena gente, amable, dulce y tierna, ¿qué va a pasar con sus hijos? Cuando usted le da una orden, ¿qué le va a decir su hijo? Mami, espérate, ya ahorita voy, ¿sí? Mami, más tarde. Ay, mami, pero ¿qué? 10 minutos, mami, ¿cuál es el problema? Más tarde voy, no te preocupes que yo lo voy a hacer. Pero cuando ya la mamá se pone la máscara de brava, ahí sí que pasa. A correr se dijo, ¿cierto? Y patitas nos faltan para hacer lo que ella nos dijo que hiciéramos. Pero a veces también al papá le toca ponerse otra máscara en la casa. ¿Qué máscara se pone el papá en la casa? Por acá dicen que el papá no es gruñón, que es tierno cuando está en la casa. ¿Qué hace la mamá cuando el niño no le obedece? Le dice, espera y verá que ahorita viene su papá, ¿oyó? ¿Sí? Y cuando llega el papá, al papá le toca ponerse entonces esa máscara, ¿sí? Para que el hijo obedezca. Y la mamá ahí ya cambia de máscara. ¿Y qué máscara se pone? La mamá es todo candor, todo amor, toda dulzura. Y en su momento, entonces el hijo, ¿qué hace? ¿A quién va a buscar? A la mamá, ¿sí? Porque sabe que de alguna forma con esa mamá puede llegar a conseguir más fácilmente cosas que él sabe que puede llegar a conseguir. Entonces, es muy importante que nosotros miremos que el equilibrio que existe en la casa es muy importante que nosotros lo mantengamos. Pero no siempre la mamá tiene que ser la brava, ni no siempre la mamá tiene que ser entonces la toda dulzura, el todo candor, ¿sí? Hay momentos en los cuales la mamá tiene una autoridad que ha sido delegada de parte de su esposo sobre sus hijos. Y ella también tiene que ejercer esa autoridad que ha sido delegada. Lo mismo pasa cuando la mamá se va de la casa. ¿A quién le delega esa autoridad? Si no está el papá y la mamá, ¿a quién le delega? Al hijo. ¿A cuál hijo? Al hijo mayor, ¿cierto? Y entonces el hijo mayor también tiene que en su momento ponerse
en el papel de la mamá o ponerse en el papel del papá. Y resulta que ahí es donde vienen los choques y las rivalidades entre los hermanos. Y entonces cuando llega la mamá o llega el papá, le tienen el rosario de quejas. Mamá, mi hermano no hizo, mire mamá que yo le dije a mi hermana que hiciera esto y no me quiso hacer caso y se puso a ver televisión y no hizo las tareas y peleó conmigo y me dijo esto y esto y esto. Y cuando nos damos cuenta, estamos viendo que de alguna forma la historia se está repitiendo en nuestra casa. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuántos acá son personas que tienen más de 50 años? Varios, ¿cierto? Para esas personas les quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes estaban en casa, ¿ustedes podían decirle a su papá o a su mamá, no lo hago? Espere mamá, ahorita lo hago. Espere papá que ya ahorita lo hago. ¿Qué nos pasaba? Muy bien, la corrección venía porque venía inmediatamente. No se la guardaban y no le decían, espere mijita que ahorita arreglamos. De una vez se ajustaban las cuentas, ¿sí? Pero les quiero preguntar a los papás y a las mamás que están aquí en esa edad, ¿se traumatizaron? Un poquito, por ahí dicen algunas un poquito, ¿sí? Pero por el hecho de que nos corrigieran, en su momento, ¿guardamos resentimiento o rencor con nuestros padres por ello? ¿Cuántos de nosotros tenemos gratitud por esos correazos que a veces allí los consideramos injustos? Pero hoy nos damos cuenta que eran necesarios. Levanten la mano los que consideran que era necesario. Ahora, hoy padres les pregunto algo. ¿Cuántos de ustedes corrigen a sus hijos? A ver, levanten la mano los padres que corrigen a sus hijos. ¿Todavía se dejan corregir? Y hay de que no se dejen, ¿cierto? Es muy importante esa corrección. Pero adicional a eso, es muy importante, ¿por qué? Porque resulta que si ustedes no corrigen a sus hijos el día de hoy, a este tiempo, ¿qué creen que va a pasar con sus hijos? La anarquía, ¿ustedes saben qué es la anarquía? La rebeldía es lo que va a reinar en su casa. Con esto no quiero incitar a los padres a que de alguna forma estén maltratando a sus hijos. Una cosa es maltratar y otra cosa es corregir, ¿de acuerdo? Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que ustedes están edificando sobre sus hijos. Y lo que ustedes sobreedifiquen sus hijos es lo que más adelante sus hijos van a hacer con sus hijos y con los hijos de sus hijos, ¿sí? Y adicional a eso, puede suceder que en algún momento alguno de sus hijos le diga, no mamá, es que yo considero que usted fue injusta conmigo en ese correazo, ¿sí? Ok, hable con su hijo y pregúntele por qué cree que fue injusto. Escúchelo, pero adicional a eso, explíquele que si usted en su momento no lo corrige, lo que va a pasar es que lo que va a venir sobre su hijo más adelante es una falta de perdón. Porque hay cosas también que de alguna forma, si yo no las sé manejar con mis hijos en mi casa, lo que voy a generar en mis hijos más adelante es que ellos se vuelvan unas personas intolerantes. ¿Conocemos niños así? ¿Conocemos hijos así? Que habla y todo tiene que estar ahí, a sus manos, a sus pies. Ya, se le tiene que dar, se le tiene que proveer y se le tiene que dar
porque de lo contrario, esa persona empieza a convertirse en una persona totalmente intolerable, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Él se acostumbra a eso y a medida que va creciendo, en otros contextos va a asumir que los demás tienen que hacer exactamente lo mismo. Y adivinen qué va a pasar. Se va a estrellar y va a ser muy doloroso para él, y eso le va a empezar a generar también una falta de perdón y resentimientos hacia sí mismo y hacia las demás personas. Por lo cual es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios no quiere que nosotros carguemos la falta de perdón, pero también recuerde que ese perdón usted tiene que otorgarlo y tiene que recibirlo. ¿A quién se le otorga? Se le otorga primeramente a usted. Usted se debe otorgar perdón. Dios dice que Él ya nos perdonó por todo, ¿sí? Y yo puedo estar cargando una falta de perdón durante mucho tiempo en mi vida, y así como no otorgo el perdón a mí mismo, no se lo otorgo a las demás personas. Debo presentar mi ofrenda a Dios por la deuda que yo tengo. Vamos a mirar primera de Samuel, versículo 25, el capítulo 25, versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Haz más, te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Nabal significa insensato, porque conforme a su nombre así es, y se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Hasta ahí. ¿Qué estaba haciendo esta sierva? Aquí está hablando de Abigail, que fue una de las esposas de David. Ella entonces lo que hizo en su momento fue presentar una ofrenda delante de Jehová por unas circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel en su momento. ¿Qué hizo ella? Presentar esa ofrenda. Presentó la ofrenda para que no se derramase sangre injustamente. Y adicional a eso, ella halló más allá de lo que quería, y ella halló gracia delante de Jehová, y lo que también hizo fue tocar el corazón de Jehová, a tal punto que el Señor lo que hizo en su momento fue perdonar a Israel de una situación que ellos tenían que vivir y enfrentar en su momento. De esa misma manera, cuando nosotros remitimos la deuda, dice la palabra que cuando yo vengo delante de la presencia de Dios y tengo algo con alguien, ¿qué debo hacer? Ponga su ofrenda aquí y primero vaya y arregle la situación que tiene allá, o que tiene allá, o que tiene allá, o que tiene allá, o que tiene allá, ¿sí? Porque si usted no arregla esa situación, ¿qué va a pasar? Su ofrenda no va a ser recibida. Y eso habla de que cuando yo remito la deuda, traigo mi ofrenda, primero tengo entonces que ponerme a cuentas con las demás personas. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado, pero yo he visto muchas personas en consulta que tienen deudas afectivas con personas cercanas a ellos durante muchos años. Y cuando es necesario que la persona perdone a esa otra persona, ¿qué me dice la persona? No,
yo no lo puedo perdonar. Además porque ha pasado tanto tiempo que yo ya no sé ni cómo decirle, ni qué le voy a decir. La persona puede que no se acuerde o puede que lo tenga presente y yo no sé cómo hacerlo. Entonces es mejor dejar las cosas así, pero a sabiendas de las consecuencias que eso puede llegar a traer para la persona que en su momento no perdona y no recibe el perdón de parte de otra persona. Por eso el Señor nos habla de que cuando yo tengo a alguien con algo, ¿qué dice el Señor? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ahí nos está hablando de que ese perdón tiene que ser rapidito. No le dé tiempo a que eso empiece a enquistarse en el corazón de la otra persona ni en su propio corazón, ¿sí? Porque cuando usted deja pasar mucho tiempo para perdonar a alguien, usted lo que va a encontrar es que ésta empieza a construir y a sobreedificar de una forma asombrosa, pero no para bien, sino empieza a construir cosas que desafortunadamente no me van a ayudar en ese proceso de perdonar a la otra persona. Por lo cual es muy importante que ese perdón se dé rápido. Hay personas que a veces les cuesta perdonar y pedir perdón o pedir disculpas a otras personas. ¿Por qué? Porque nos han enseñado en casa también que usted no le debe agachar la cabeza a nadie, que usted no se debe dejar de nadie, ¿sí? ¿Y eso a qué lo lleva a usted? A que usted cree que está por encima del bien y del mal. Entonces, si a usted le han enseñado eso, para usted va a ser muy difícil pedirle perdón a la persona porque usted no puede reconocer que se equivocó. Y lo que hoy Dios nos está diciendo es, reconozca, ¿sí? Está bien que usted reconozca y no solamente que lo reconozca, sino que me lo presente a mí y antes de traer la ofrenda que me trae de alabanza, de adoración, lo que sea, es muy importante que usted primero se ponga a cuentas con ella para que yo pueda recibir su ofrenda, ¿sí? Eso entonces es lo que yo también debo hacer para que eso no impida que yo siga llevando fruto. Si yo no lo arreglo primero con la persona que lo tengo que resolver y creo que todo va a estar bien porque Dios me recibió la ofrenda, adivine qué me va a decir Dios. No, Señor, no es la forma. Vaya y hable con la persona, vaya y arregle con la persona y después sí venga a hablar conmigo. Algunas veces las personas dicen, no, pero es que esa persona ya ni existe. ¿Yo cómo le voy a pedir perdón a esa persona si esa persona ya ni siquiera está viva? Entonces, usted dice, no es más fácil para mí, ya no existe, entonces pues ya quedó así. Pero resulta que usted no se da cuenta las consecuencias que eso le ha estado trayendo. ¿Qué tendría usted que hacer en ese momento? Entonces, usted lo que debe hacer en ese momento es que como la persona ya no está, usted le dice al Señor, no, Señor, pero póngame una más fácil, Señor, porque esa persona ya no está. ¿Y el Señor qué le va a decir? Entonces, de alguna forma, permita usted que su corazón también sane frente a ese tipo de situaciones. ¿Qué recomiendo yo en ese tipo de casos? Escriba. ¿Sí? Escriba cuál fue la situación y de una vez suelte a la persona y deje que la persona esté tranquila y usted también reciba su propio perdón. Pero no se quede maquinando y pensando más cosas que no debe seguir pensando ni maquinando. Y una vez que usted hace eso, ahora sí venga delante de Dios y allí en conversación con Dios, hable y dígale, Señor, yo ya me puse a cuentas con esa persona, pedí perdón y aquí está mi ofrenda, Señor. Aquí te presento mi ofrenda y recíbela, ¿sí? Pero es muy importante que usted no deje que pasen los años, los días frente a ese tipo de situaciones. Mientras usted más rápido lo haga, es más fácil de que su corazón sane. ¿Cuáles son los beneficios de hacer estas cosas? Que el Señor me escuche. Recuerdan que aquí nos está hablando de que Nabal, lo que les decía ahorita, representa la insensatez. Dios no escucha a las personas que son insensatas, pero a las personas que son sensatas en sus pensamientos,
en sus razonamientos, Dios los perdona. Por lo cual es muy importante que usted obre sensatamente, no solamente a su juicio y a su parecer. Mírelo frente al juicio y al parecer de Dios. Señor, ¿tú qué harías frente a esta circunstancia? ¿Tú qué harías frente a esta situación con esta persona? Y dame las herramientas y dime cómo lo debo manejar con esta persona. Le puedo decir que efectivamente viene la respuesta de Dios y usted va a obtener la respuesta de Dios para que usted sepa cómo obrar en ese tipo de situación. Pero no se quede enquistando en su corazón cosas que no debe permitir que crezcan allí. ¿Qué otro beneficio trae? Impide derramar y tomar venganza por sí mismo. Vamos a mirar Joel 2, 20 a 21. Y haré alejar de vosotros al norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Sucede que cuando yo no soy capaz de perdonar, de otorgar el perdón o de presentar ese perdón, lo que va a pasar en mi corazón es que yo puedo empezar a maquinar cosas de cómo un poco liberarme, en mi parecer, cómo liberarme de esa situación. Entonces, ¿qué empiezo a pensar? Espera y verá. Entonces aparecen dichos de nuestra boca como arrieros somos y en el camino estamos, ¿cierto? Y allí, sin darme cuenta, estoy empezando a albergar deseo de venganza y sentimientos que en algún momento me pueden llevar a que yo me tengo que desquitar. Y esta me la saco porque me la saco, espera y verá, ¿sí? Y estoy trabajando en torno a que esas cosas se den, por lo cual yo no debo permitir que esas cosas se alberguen en mi corazón ni en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque yo lo que debo buscar es el perdón de Dios, pero también el perdón de la otra persona. Uno de los beneficios de perdonar es que esto trae perdón de parte de Dios para conmigo. Miremos el Salmo 78, 38. Dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Y miremos también Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea que si yo no perdono, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a tener en remojo la conversación con el Señor hasta que yo logre otorgarle el perdón a la persona, ¿sí? Y cada vez que yo venga nuevamente a tocarle el tema a Dios, ¿el que me va a decir? Acuérdate que tienes una conversación pendiente, ¿sí? Y hasta tanto no arregles esa situación, no me vengas a pedir a mí también que de alguna forma yo reciba tu ofrenda. Otro de los beneficios que trae el perdonar es cambiar el destino de mi casa y cambiar el destino de una nación. Vamos a mirar Joel 2, 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esta fue una situación que ellos estaban viviendo muy fuerte, donde ellos iban a recibir también la reprimenda de parte de Dios por lo que habían hecho. Pero lo que Dios vio en ese momento en el corazón es que, y dice la palabra, que si hay por lo menos una persona que se arrepienta, Dios perdonará a su pueblo. Por lo cual es muy importante que si yo, una sola persona, me arrepiento, voy a lograr que ese destino para mi casa también cambie. Cuando yo le digo a alguna persona de mi casa, qué pena, pero yo no te perdono, ¿qué le estoy diciendo? Que lo que viene para nosotros en ese momento totalmente es distinto a lo que Dios ha determinado para nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy estancando
la bendición de Dios a través de ese no otorgarle el perdón a otra persona. Pero cuando yo determino y cuando yo decido perdonar, todas las bendiciones que Dios ha desatado y ha derramado sobre nuestra casa van a venir. Por cierto, van a venir. Miremos Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Este hombre llevaba muchos años paralítico y de hecho la palabra no lo menciona, pero como él no se podía mover, no podía desplazarse a su casa. Aquí ya el Señor le está dando y le está diciendo: ve a tu casa. Ese ir a su casa también habla de que Dios escuchó no solamente la petición que él tenía a favor de él, sino también a favor de su casa, de los suyos. Allí él logró, a través de esa intervención que el Señor hizo con él, lograr el favor de Dios para su casa. Así es que, de alguna forma, si nosotros queremos que Dios reciba nuestra ofrenda, primero debemos entonces remitir la deuda, traer nuestra ofrenda, pero antes de traer nuestra ofrenda, debemos entonces ponernos a cuentas y luego presentar nuestra ofrenda delante de Dios. Y esto tocará el corazón de Dios. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos. ¿Qué significa ser benignos? Misericordioso. A veces nosotros somos muy buenos para que otros nos tengan misericordia, pero cuando se trata de que nosotros seamos misericordiosos con otros, a veces somos crueles en nuestro hablar y crueles en nuestras opiniones a las otras personas, por lo cual es muy importante que yo sea prudente en lo que yo digo hacia otras personas, porque recuerden también que la palabra dice que con la misma vara que yo mido voy a ser medido, ¿sí? Y en ocasiones no me gusta cuando otras personas hacen comentarios fuertes o emiten palabras que son fuertes para mi propia vida, pero yo sí me presto para hacer ese tipo de comentarios hacia otras personas. Ser misericordioso, ser benigno, ¿sí? Dice también la palabra que cuando nosotros somos benignos, ser benigno es ser bueno, es tener un corazón abierto para el bien, no un corazón abierto para el mal. Y eso habla también de que en la medida en que yo obro bien con las personas, también voy a recibir de eso mismo también de las personas hacia mi vida. Para finalizar, quiero mostrarles un pequeño video, un corto video, para que miremos la importancia del perdón y los beneficios que trae el perdón para mi vida. 13. Chris Williams, CHRISWILLIAMS. El 9 de febrero de 2007 nos chocó un adolescente ebrio y perdieron la vida mi esposa, Michelle, que estaba embarazada de nuestro quinto hijo, Benjamín, nuestro segundo hijo, y nuestra única niña, Ana. Fue un viernes por la noche como otros. Habíamos salido a cenar como familia. Mi hijo mayor estaba con unos amigos. De pronto vi un par de luces que se aproximaban a gran velocidad y traté de hacerme a un lado, pero fue demasiado tarde y el vehículo nos chocó de costado. Al mirar a mi alrededor vi a mi esposa. Vi como el pecho se le aplastaba mientras daba su último respiro de vida. Quería gritar pidiéndole que volviera. Lo siguiente que oí fue a mí mismo llorando con gran angustia. Fue como si estuviera fuera de mi cuerpo oyéndome y dándome cuenta de que era yo quien producía esos sonidos.
Nunca me había sentido tan vulnerable en mi vida, tan destrozado espiritual, emocional y físicamente. Cuando un hijo adolescente está afuera pasada la medianoche, no hay nada peor que oír el teléfono sonar. Me levanté, contesté, y era un hombre que llamaba del departamento de policía de Salt Lake City. Me dijo que nuestro hijo Cameron estaba ebrio, que había sufrido un accidente, pero que estaba bien, y que, como resultado del accidente, 3 personas habían muerto. Apenas nos enteramos de lo ocurrido, fuimos al hospital donde habían llevado a la familia de Chris. Y aún en esos momentos tan trágicos, Chris estaba acostado en una camilla con un collar ortopédico. Y una de las primeras cosas que preguntó fue cómo estaba el joven que conducía el otro auto. Durante los primeros meses después del accidente sentía que una gran parte de mi vida se había marchado. Es algo muy difícil de vivir. Me arrodillaba y quería hablar con mi Padre Celestial mientras me sentía tan solo y tan angustiado. Fueron conversaciones muy interesantes. Dios no trata de dar alivio de inmediato, primero escucha, y eso me ayudó mucho. Me permitió arrancarme del pecho todo ese enojo, pero también siempre regresaba a mí y me enseñaba sobre su Hijo, Jesucristo. Cuando sentía rencor o en medio de una gran soledad, no lo dirigía hacia la persona que había causado aquello, sino que se dirigía solo hacia el Salvador. Cuando miré por la ventanilla y vi al otro auto volcado, en mi corazón no sabía y en mi mente no comprendía cómo había sucedido todo. ¿Quién había sido el responsable ni cuáles habían sido las circunstancias? Lo único que recuerdo haber sentido es que debía deshacerme de todo el sentimiento de rencor. Los problemas y el pesar se pueden encarar y resolver a la manera del Señor o de alguna otra forma. Creo que fue una decisión que Chris ya había tomado mucho antes, así que después del accidente en su auto, creo que él había decidido mucho antes lo que haría si algún día se encontraba en una situación así. Hace más o menos un año, Chris y Cameron se vieron por primera vez y hablaron. La primera vez que lo vi, recuerdo que él estaba sonriendo, pero yo no podía sonreír porque veía cara a cara al hombre a quien le había causado tanto daño. Me saludó y estuvo totalmente dispuesto a hablar sobre lo que había ocurrido aquella noche y cómo se sentía él. Chris dijo las cosas que Cameron necesitaba oír, sin escatimar palabras. Le hizo saber exactamente cómo se sentía. Quiere que olvide lo que sucedió, que fije una fecha para olvidar lo sucedido y seguir adelante con mi vida. No hay forma de explicarlo. Es un enorme sentimiento de gratitud y de fortaleza el verlo a él y ver cómo ha actuado en esta situación. Después del funeral, uno de nuestros vecinos nos preguntó si habíamos leído el artículo sobre Chris en el periódico. Era un artículo sobre el perdón. Me sentí completamente embargada por la emoción. Fue como si mi alma hubiera sido refrescada. El saber que alguien en una situación como la de él pudiera perdonar tan libremente me sirvió mucho y me dio gran alivio. Lo que le expresé a Cameron cuando hablé con él fue que el haberlo perdonado o cualquier otra cosa que él me hubiera visto hacer o oído decir después del accidente, tenía que saber que era solo porque el Salvador estaba actuando a través de mí. Yo apenas era un conducto por medio del cual el Espíritu
su ejemplo, su conocimiento, su inteligencia y su gracia pudieran brillar. Eso era todo lo que yo tenía que hacer, no interferir con el Señor. Quería que entendiera que yo no tenía mucho que ver con todo lo bueno que se pudiera ver en mí. Tiene un gran valor para mí el que me haya perdonado, y sé que lo ha hecho porque tiene un testimonio de Jesucristo y una relación con Él. Agradezco que Dios permita que ocurran tragedias y pruebas en nuestra vida. No porque sean fáciles o deseables, sino porque nos ayudan a amar. Y es una gran bendición porque me permitió conocer a mi hermano. El conocer a un varón de dolores y experimentado en quebranto como he llegado a conocerlo es la razón por la cual fui enviado aquí. Y ha sido tremendamente difícil el tener que aprender esas lecciones de la forma como las he aprendido. Pero siempre salía de esos episodios de dolor con la seguridad y la esperanza de que tal vez un día lo vea tal como Él es. Un día espero ser como Él. Y un día volveré a estar con mi esposa y con el resto de mi familia. Eso es lo que me mantiene en pie. Creo que esto solamente este hombre lo hubiera podido lograr solo porque Cristo está en su corazón. En este momento yo no sé cuál sea la circunstancia que tú tengas en la que tú consideres que necesitas perdonar. Yo simplemente te voy a invitar para que nos pongamos en pie y vamos a presentarle a Dios, a darle a Dios también gracias por todas y cada una de esas circunstancias, pero también, ante todo, pedirle a Dios que nos perdone. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, porque, Señor, tú nos amaste tanto y nos has amado tanto, Señor, que solamente por ese amor tú entregaste a tu Hijo allí en la cruz del Calvario, Dios. Señor, gracias por tomar nuestro lugar. Gracias porque aún tú recibiste, Señor, el pago que yo merecía por todo mi pecado, por el cual, Señor, perfectamente merecía todo el castigo, Señor. Sin embargo, hoy vengo a decirte gracias porque tú tomaste mi lugar, y gracias, Señor, porque ahora, Padre, puedo ser libre por tu amor y por tu misericordia. Allí donde usted está, pregúntele al Señor si Él en este momento trae alguna circunstancia, alguna situación que usted deba perdonar en este momento. Simplemente yo le invito a que usted hoy lo mire allí en la cruz del Calvario y que usted remita esa circunstancia, remítala a la cruz. Preséntela delante del Señor y dígale: Señor, aquí te presento esta circunstancia. Padre, hoy te damos gracias porque sabemos que tú estás en este lugar. Señor, hoy te presentamos nuestras circunstancias. Tú nos conoces, Señor. Posiblemente a los ojos de los hombres podremos engañar, podremos aparentar, Señor, pero a ti no. Tú que escudriñas nuestro corazón y tú que sabes qué hay en cada uno de nosotros, Señor, hoy te presentamos lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y lo que haya en su corazón, presénteselo a Dios. Él no lo juzga, Él no está aquí para juzgarlo. Él está aquí para traer perdón, para traer sanidad y medicina. Señor, gracias porque hoy tú sanas nuestro corazón, Señor. Gracias porque en ningún momento hemos recibido acusación de tu parte, Señor. Al contrario, siempre hemos recibido tu perdón, Dios. Y hoy te decimos, Señor, he aquí nuestro corazón, límpialo, sánalo, Señor. Aplica tu bálsamo sanador, Señor.
Quita todo aquello que se ha enquistado en mi corazón, Señor. Todas aquellas cosas que han traído falta de perdón, Señor, hoy yo te las presento y te digo, Señor, ya no quiero seguirlas cargando y no quiero, Señor, tampoco culpar a otras personas por mi falta de perdón. Y en esta hora, Señor, yo te entrego cualquiera que sea esta circunstancia, yo te la presento, Dios. Y te digo, Señor, heme aquí, úsame,